Doctora Acevedo, muchas gracias por todas las atenciones y por habernos recibido en esta hermosa embajada que es todo un orgullo para el país. Te agradezco los conceptos. Evidentemente nuestros espectadores se darán cuenta de que hay una suerte de contrato privado entre vos y yo sustentado en la amistad hace mucho tiempo. No, gracias a vos, Bruno. ¿Te acostumbraste, Euclides, a ser embajador? Como embajador sí, como diplomático no. Es decir, sigo siendo político y actúo en el terreno de la diplomacia. Yo creo que todo diplomático es un poquito político, pero no todo político llega a ser necesariamente diplomático. Pero me estoy acostumbrando y bien. Hay una cierta plasticidad en la vida del político. ¿Estás cumpliendo con los objetivos que te propusiste al asumir el cargo? Escrupulosamente, Bruno. Y mucha gente dice que yo soy el embajador más caro. No, es la embajada más cara, en el sentido de que, digamos, presupuestariamente comparada con otras embajadas, tiene más dinero. Yo gano exactamente igual que el embajador de Paraguay en Costa Rica. Pero acá tenemos mucho más recursos. ¿Por qué? Porque si no tenemos recursos, no podemos vender, en el buen sentido de la palabra, la imagen política, cultural y económica de la República del Paraguay. Te voy a volver a repetir una frase cursi. Yo no puedo negociar un acuerdo comercial en una hamburguesería con un banquero o un industrial español. No puedo hacerlo. A propósito, antes de venir aquí a España se habló mucho del rubro que destinaron a esta embajada. ¿Estás cumpliendo con holgura el trabajo con todo lo que te dieron? Holgadamente no, pero con cierta comodidad sí. Holgadamente, desde luego, es absolutamente imposible. Por ejemplo, nos hubiera encantado que en España tuviéramos una sede propia, esto es alquilado, pero eso nos hubiera permitido, digamos, una mayor funcionalidad. Pero evidentemente lo hacemos con comodidad, no con holgura. De acuerdo con tu experiencia, ¿cómo ven los españoles al Paraguay? Yo creo que no nos ven, porque no nos conocen. Y yo no sé si no nos conocen porque no nos quieren conocer o porque nosotros hicimos muy poco esfuerzo para que nos conozcan. Por lo tanto, el principal desafío que tenemos aquí en la embajada es hacer conocer a la República del Paraguay. Pero no la República del Paraguay como una especie de paraíso fiscal o paraíso financiero. No. Nosotros queremos vender, en el buen sentido de la palabra, nuestra tradición, nuestra identidad cultural, nuestra hospitalidad como testimonio de un país que tiene una connotación planetaria de la fraternidad y no como un país débil, porque acá existe el estereotipo de que los países pobres son hospitalarios y los países ricos son países egoístas y duros. No, o sea, queremos vender una imagen integral. Por eso le damos mucha importancia a la cuestión cultural y por eso nos encanta el aterrizaje permanente de pintores, de literatos, de poetas, de actores de teatro, de todo aquello que hace a la cultura, y también los comunicadores, que también forman parte de ese circuito cultural tan importante que no se agosta en la plástica de Carlos Colombino, sino que es mucho más amplia, mucho más ecuménica, si vos querés. ¿Qué podríamos esperar nosotros de los españoles en materia de ayuda económica y en qué campos, Euclides? Yo creo que no solamente de España, yo creo que la cooperación internacional debe abarcar irremediablemente el campo económico, que tiene que ir acompañado desde luego de su correspondiente asistencia tecnológica, porque el desembarco del dinero sin la tecnología que supone la inversión de ese dinero es una forma muy sutil del coloniaje. Vale decir entonces que nosotros tenemos que fomentar, estimular, captar, recolectar créditos que apoyen un programa de desarrollo. En el campo de la industria fundamentalmente, no estamos condenados a ser eternamente países exportadores de materia prima, tenemos que industrializar. Yo creo que eso, a través del Mercosur y su vinculación con la Unión Europea, se puede perfectamente captar ese tipo de créditos. Después de tanto tiempo aquí en España, Euclides, ¿estás al tanto de lo que ocurre en Paraguay? Sí, porque me considero un político atento y un político que no esté informado es un político condenado a la muerte. Trato de informarme y estoy en contacto permanente con las distintas fuentes de información de la República del Paraguay. ¿Qué es lo que más extrañas del Paraguay? Yo creo que no hay nada en particular y todo en general. Si el Paraguay es un todo, Paraguay no es una parte,
Es decir, yo no te voy a decir extraño sus virtudes, su música, su flor. No, extraño todo, inclusive sus pobrezas espirituales, inclusive. ¿Por qué? Porque la pobreza espiritual detectada me da la ilusión de transformar eso en virtudes. Porque eso es un poco el alma, la vida del político. ¿Te arrepentiste de haber aceptado el cargo de embajador? No, para nada. En política, cuando uno decide, y por eso es que no hay que improvisar, hay que analizar las decisiones, aunque te equivoques después, no te puedes arrepentir nunca. Y esta fue una decisión largamente meditada. Traté de balancear a lo sumo, al máximo. Y no estoy arrepentido para nada, al contrario. Estoy convencido de que mi decisión ha sido correcta. ¿Qué otras cosas ambicionas para la embajada? Además de implementar esos créditos, además de buscar otros, de estimular el intercambio cultural en el amplio sentido de la palabra, y bueno, preparar cumbres como la de diciembre o visita oficial del presidente el próximo año, está también en formarnos los que estamos aquí. Aquí hay muchos profesionales de carrera a quienes estimulamos que hagan cursos de especialización, que no vuelvan a la República del Paraguay con 2 bolsillos vacíos. Los bolsillos espirituales, no me refiero a la billetera, que normalmente no vuelven cargadas nunca. Reflexionar, leer, meditar y prepararme para otras batallas. Lamentablemente, para muchos no dimito de mis pretensiones políticas. No me voy a agotar como embajador, desde luego. ¿Y qué harás entonces en el futuro? Yo quiero volver al Paraguay. Mi objetivo está en otros poderes del Estado. Obviamente del Poder Judicial ya no puedo, ¿verdad? Porque no soy juez. Parlamentario, ya fui, hay un permiso. Me falta una asignatura pendiente. ¿Llegar a la presidencia de la República tal vez? Alguna vez sí. Vamos, lucha por ser presidente y no te mueras en ese intento. Amando y TPB. Y es siempre gratificante conversar con el doctor Euclides Acevedo, una entrevista realizada en Madrid, España. Luego de los anuncios retomamos contacto con ustedes aquí en el 13 para presentarles la laparoscopía, que según los médicos es la última revolución en la técnica quirúrgica. Más informe.